Ya, lo logré. Ya, ahora sí, perdón por el retraso. Entonces, hoy le voy a presentar este trabajo que básicamente se publicó en el New England recientemente, en junio, y es del grupo de estudio de Protection del doctor Giovanni Landoni, que es un grupo italiano de Milán. Él es, de hecho, profesor de anestesia y director del programa de residencia de anestesia y critical care de Italia, del Hospital Vita Salute, en Milán, obviamente. Si ustedes recuerdan, en el journal anterior habíamos conversado un poco más o menos en misma línea, y les había conversado sobre el efecto de la glutamina ¿ya? En la administración de la glutamina en cirugía cardíaca en pacientes de alto riesgo de insuficiencia renal, que estaban medidos con unos marcadores que yo les había mencionado en ese tiempo, que básicamente eran marcadores de daño de injuria tubular, que básicamente solamente daban riesgo. Eh, bueno, y este estudio, no sé si algo recuerdan, pero era un estudio relativamente pequeño, eran 64 pacientes, era un randomizado en el cual básicamente le administraron glutamina a estos pacientes, y lo que logró demostrar al final es que la administración de glutamina en estos pacientes identificados como de alto riesgo permitía disminuir la injuria renal, y esto lo ponía como en un potencial terapéutico. Pero la verdad es que el estudio era un poco pequeño, tenía sus peros, y ellos mismos concluían que necesitaban un poco más de trials grandes confirmatorios para poder hacer una recomendación general. Eh, Siguiendo en esta misma línea, hay que recordar que la injuria renal aguda es una complicación que debe a un aumento y que es un factor de riesgo importante e independiente para outcomes adversos, ya sea mortalidad o incluso relacionado a terapia de reemplazo, ya que esto a su vez disminuye la sobrevida y la calidad de vida a largo plazo. Es bastante frecuente que en todos los tipos de cirugía ocurra esto, también en cirugía cardíaca, pero particularmente en trasplante cardíaco. Hasta un 30% incluso de los pacientes de cirugía cardíaca hacen AKI. Y de esto, alrededor del 1% hacen un AKI severo que requiere terapia de reemplazo renal. Y obviamente esto se asocia a peor outcome y peores o mayores costos en salud. Y esto está asociado también a mayor mortalidad a 30 días post cirugía cardíaca, lo que también es consistente y progresivo en cada estadio de AKI. Pero es particularmente severo e importante en los casos más severos, como el X2 y el X3. Habíamos visto también que la fisiopatología es multifactorial. Básicamente, por un lado, hay factores inflamatorios que influyen en la injuria tubular de manera directa, y otros como la disfunción endotelial, la obstrucción microvascular por trombos, etcétera, y vasoconstricción, que finalmente culminan con muerte celular por diferentes mecanismos. Y bueno, en cirugía cardíaca se da que básicamente todos estos factores se combinan, y de ahí que sea tan frecuente la injuria renal aguda. Yo les había mencionado que ya en junio del 2022 se publicaron estas guías, y son unas guías prácticas que básicamente hizo la Sociedad de Anestesia Cardiovascular junto con las otras sociedades, que básicamente es para recomendar ciertas intervenciones durante la cirugía cardíaca para tratar de prevenir el AKI en esta cirugía. Dentro de las cosas más importantes que menciona, ellos recomiendan utilizar la clasificación CADIGO, la de Kidney Disease Improving Global Outcomes, que básicamente, a diferencia del Rightful y del AKIN, está como que permite identificar pacientes con más tempranamente y quizá en un estado más crítico, dado que incorpora algunos otros parámetros. Está básicamente basada en cambios en el débito urinario, ¿ya? O cambios en la creatinina, ¿ya? Que no necesariamente son específicos del riñón. Y de hecho, la oliguria es una respuesta fisiológica a la hipovolemia, como todos sabemos, ¿ya? Pero también sabemos que la concentración de creatinina puede tomar hasta 24 o 36 horas incluso en elevarse, incluso habiendo injuria renal. Eh, Además que los niveles de creatinina están súper influenciados por diferentes cosas, por ejemplo, la edad, sexo, peso, el metabolismo de las proteínas, la ingesta de proteína, etcétera, ¿ya? Como todos sabemos, entonces tampoco es tan específico.
Ahora, estas son las recomendaciones generales. Básicamente, se resumen a utilizar un bundle del código que es el que mencionan ellos, y que básicamente comprende una serie de altas cosas que es simplemente optimizar la situación hemodinámica, o sea, básicamente evitar la hipotensión, etcétera, optimizar el volumen, no mantener al paciente hipovolémico, prevenir la hiperglicemia, evitar nefrotóxico, etcétera. Y desde el punto de vista de la bomba, idealmente usar una terapia Gold Direct con respecto a la perfusión y ojalá mantener la entrega de oxígeno a nivel de la bomba sobre los 280 a 300 ml por minuto por metro cuadrado. Y eso es como las recomendaciones que tienen más evidencia que recomienda la Sociedad de Anestesia Cardiovascular. Y esto está básicamente basado en este estudio, en el PrEP-AKI, que básicamente lo que demostró es que aplicando este bundle hay una disminución importante, significativa, en los estados moderados y severos de AKI. Sin embargo, el problema es que todas estas medidas son medidas generales de soporte, ¿ya? Y hasta ahora, el día de hoy, no había una intervención que fuese directa que haya demostrado ser preventiva de AKI en cirugía cardíaca, salvo algunos intentos como por ejemplo el journal que vimos la vez pasada. Y uno de los grandes contribuyentes a la disminución del filtrado glomerular en la cirugía cardíaca y en la SEC en particular es la hipoperfusión renal, ¿ya? Esto está súper demostrado tanto en estudios animales como en estudios clínicos en humanos. Y de hecho, la SEC disminuye el flujo renal en más de un 50% e induce también hipoxia renal a nivel medular por distintos mecanismos, lo que a su vez termina disminuyendo el filtrado glomerular y esto eventualmente lleva a la injuria renal. Ahora, ya sabemos que la SEC altera la oxigenación renal por vasoconstricción y hemodilución durante y después de la SEC. Y en ese contexto, la infusión de aminoácidos podría ejercer algunos efectos protectores a nivel renal, ya que de alguna manera reclutaría la reserva funcional renal. Esto está demostrado ya en estudios bien antiguos, estamos hablando del 86, del 94, etcétera, del 93, ¿ya? Que básicamente han demostrado que la infusión de aminoácidos, particularmente cuando son ricos en glicina y arginina, esto aumenta el flujo plasmático a nivel del nefrón y a través de la disminución de la resistencia al arterial aferente, disminución de la activación también de lo que se llama el feedback túbulo glomerular, ¿ya? Y también por aumento de la actividad de la óxido nítrico sintetasa, ¿ya? Además, otros estudios animales han corroborado y han demostrado que los aminoácidos también pueden aumentar la perfusión renal, la oxigenación y el filtrado glomerular. En humanos también se han hecho estudios pilotos que han demostrado o han mostrado evidencia de que la infusión de aminoácidos es segura, en primer lugar, y que también tiene efectos benéficos a nivel de la función renal post cirugía cardíaca. Y además podría tener algunos efectos potenciales en la sobrevida en enfermedad crítica en general, si es que se administran de manera precoz. Y es así como el doctor Landoni con su grupo de estudio del Protection, desarrolló este randomizado, que básicamente es un randomizado placebo controlado, doble ciego, multicéntrico, que involucró 3 países. Esto era en Italia, Croacia, Singapur, y que estuvo financiado por el Ministerio de Salud de Italia. Sin embargo, el ministerio no influyó, digamos, en el diseño del trabajo, ni en el análisis, ni en nada de eso. Y este grupo lo que hizo básicamente fue utilizar la isopuramina, que es una mezcla de aminoácidos que fabrica Baxter en Italia, em, y que está disponible en Italia para ellos, y que Baxter aportó, pero sin embargo ellos hacen el disclosure de que Baxter no participó en el estudio, básicamente más allá de solamente entregar el material. Y esta formulación en particular, si uno va a ver el apéndice, como donde están todo el trabajo, todo el protocolo, eh, y uno ve la formulación, uno se da cuenta que efectivamente es rica en arginina y glicina, lo que es bien interesante.
Ellos tenían un diseño súper simple, básicamente, 1-1. O sea, básicamente un grupo recibía el placebo, otro recibía básicamente los aminoácidos, siendo el placebo ring, ¿ya? Y lo que hicieron fue hacer dos formulaciones en botellas iguales, las cubrieron con aluminio, etcétera, para que se mantuviese ciego siempre, ¿ya? Una estratificación por sitio, en bloques variables permutados. Obviamente hubo consentimiento previo en cada uno de los estudios. Y también hubo un análisis por un comité independiente que era ciego, que hizo un análisis interino cuando se reclutaba el 25, el 50 y el 75% de los pacientes. Los criterios de inclusión se incluía a todos los pacientes mayores de 18 que iban a cirugía cardíaca, básicamente electiva, con SEC, esperando que por lo menos debiesen estar al menos una noche en UCI, que eso se cumple en 100% de los pacientes. Y el otro requisito es que debían tener una creatinina de al menos un año, de no más de un año de antigüedad, digamos, al menos en algún momento. Y si no, se les tomaba, digamos, durante la hospitalización. Y se excluyó a todos los pacientes que ya tenían diálisis previa o algún tipo de terapia de reemplazo renal, o tenían terapia de reemplazo renal ya planificada a iniciarse, o estaban en insuficiencia renal crónica etapa 4 o más, ¿ya? O que tenían velocidad filtrada glomerular menos de 30, o que también se esperara que sobrevivieran menos, o que estuvieran con trasplante renal. Esos fueron básicamente los criterios. El tamaño se calculó en base a estudios previos también y se estimó que era de alrededor de 3.500 pacientes para tener un poder estadístico del 90% para detectar una disminución de un 20% en aquí, en el grupo de aminoácidos, con un alfa de 0,05. ¿Ya? Ellos esperaron un basal de ocurrencia de aquí de un 25%. La verdad es que esto era bastante simple. O sea, el grupo de intervención iba a recibir isopuramina al 10%, 2 gramos por kilo de peso ideal al día, hasta un máximo de 100 gramos al día, ¿ya? Desde el momento en que ellos ingresaban, digamos, al pabellón, hasta las 72 horas después de la iniciación de la infusión, o si eran dados de alta desde la UCI, o si empezaban una terapia de reemplazo renal, o se morían, cualquiera de alguna de estas que ocurriera primero. Y el grupo placebo solamente recibía Ringer en un rate de infusión similar a lo que era como si hubiesen calculado la botella de aminoácidos. Con respecto al outcome primario que se plantearon ellos se plantearon que la ocurrencia de AKI en la primera semana post cirugía, definido por los criterios CADIO. Y outcomes secundarios, ellos establecieron la severidad de la AKI, el uso y duración de terapia de reemplazo renal, estadía en UCI y en hospital, ventilación mecánica y algún otro outcome compuesto, ¿ya? Como muerte por cualquier causa, etcétera. Y también se le siguió a los 30, 90 y 180 días para ver si ocurría alguna de estas cosas. También se hizo un análisis de subgrupo, dividiéndolos por edades más de 75, menos 75, por capacidad funcional y por velocidad filtrada glomerular. También se hicieron un recuento de todos los eventos adversos quirúrgicos y también si hubo eventos adversos durante la administración de aminoácidos. Y los resultados demostraron que, bueno, entre el octubre del 2019 y enero del 2024 lograron hacer screening a 4.415 pacientes, de los cuales finalmente terminaron enrolándose 3.512, ¿ya? 1.759 fue al grupo de aminoácidos, 1.752 al grupo placebo. Y con respecto a los resultados generales, se observó que, bueno, no hubo diferencia significativa en las características demográficas, la media fue más o menos 66 años, hubo un predominio de hombres, 70% sobre mujeres, y el tipo de cirugía era más o menos homogéneo distribuido entre coronarios, valvulópatas, etc. La mediana de dosis de infusión de aminoácidos fue de más o menos 1,2 litros, o lo equivalente a 126 gramos, ¿ya? La duración de la infusión media fue de 30 horas y de 31 placebo, o sea, no hubo una diferencia, pero más o menos duró 30 horas, con un rate de 40 ml horas, o sea, más o menos una infusión de 40 ml horas, casi con un pelito más que un día. La mayoría terminó la infusión al alta de la UCI,
más del 70% de los pacientes, y solo un 22% de los pacientes estuvieron alrededor de 72 horas, que terminaron la infusión a las 72 horas. Y un 0.6% solamente de los pacientes terminó la infusión porque requirió diálisis. Con respecto al outcome primario, aquí hubo una diferencia significativa versus el placebo. El ACI ocurrió en 474 pacientes del grupo de aminoácidos, que corresponde a un 26.9%, y en 555 del grupo placebo, que corresponde a un 31.7%. Eso le da un P de 0,002. ¿Ya? Y además se observó que la mayoría de las ACI que ocurrieron acá fueron en etapa 1, o sea, más del 25%, que corresponde a 430 de 474 pacientes. Con respecto a los outcomes secundarios, la verdad es que no hubo diferencias significativas. ¿Ya? En el análisis de los subgrupos tampoco hubo muchas diferencias, salvo en el grupo de los sobre 75 años que tuvieron algún beneficio con la infusión de aminoácidos, ¿ya? Con respecto a la disminución de la ACI de manera global. Y no hubo ningún efecto adverso reportado. Bueno, y con respecto a la discusión, bueno, según los autores, sus resultados los atribuyen a que el uso de los aminoácidos básicamente en corto plazo aumenta la velocidad de filtrado glomerular al reclutar la reserva funcional, como ya se había predicho, y puede dar esto protección renal. Ahora, estos efectos benéficos ya han sido confirmados en estudios pilotos, como lo habíamos mencionado, ¿ya? Pero también ellos mencionan que los pacientes que van a cirugía cardíaca se ha demostrado que la reserva funcional es predictora de AKI y que los hallazgos de una disminución en el AKI, ya sea en etapa 1, pero también en etapa 3, como se demostró aquí, aunque en menor proporción, también son consistentes con estos hallazgos previos. Ellos también sostienen que la infusión es segura, dado que no hubo ningún efecto adverso, y efectiva, dado que disminuyó la insuficiencia renal. También hubo un bajo porcentaje de etapa 3, que eso lo plantean más bien como una crítica, que podría ser un efecto en la severidad quizás. Quizás podría tener un efecto. Sin embargo, esto es criticado más adelante. Los hallazgos, bueno, son clínica y epidemiológicamente importantes, porque si esto lo aplicamos a la población de cirugía cardíaca anual en el mundo, si sobran más de 2 millones de pacientes en el mundo de cirugía cardíaca, esto obviamente a grande escala es muy significativo, a pesar de que los números no pareciera que lo fuesen tanto. ¿Qué fortalezas tiene este trabajo? Bueno, básicamente es un estudio bien diseñado, es ciego, ¿cierto? Con intención de tratar, que eso es bien importante. Eh, y es un estudio grande con un buen poder estadístico y validez interna. Además, es plausible que biológicamente los aminoácidos puedan tener este rol protector por todas las cosas que les mencioné anteriormente y que está demostrado. La cardiocirugía con SEC, de hecho, es súper común, como les dije, entonces esto puede tener un gran impacto, básicamente porque más de 1 millón de personas se operan al año de cirugía cardíaca con SEC. Ahora, algunas debilidades que se reportan en la literatura y que ellos también las mencionan, es que, bueno, básicamente el outcome primario, si uno lo ve bien, en realidad no es un outcome en sí mismo, sino que es más bien un marcador biológico. ¿Ya? Es marcador biológico de mortalidad. Y los outcomes clínicamente significativos realmente fueron los que se me dieron como outcomes secundarios y que realmente no tuvieron diferencias significativas, como diálisis, muerte, etc. Ahora, la mayoría del beneficio, además, si nos fijamos, fue reducción en la etapa 1. O sea, más del 25% de los pacientes fue reducción en la etapa 1. Por lo que no está claro si realmente mejoró solamente los números del riñón o básicamente lo protege. Ya no queda súper claro. Ahora, hubo una baja incidencia de diálisis también en el grupo de aminoácidos, ¿ya? Lo que eso puede sugerir un poco un bajo poder estadístico, porque la diálisis es un evento relativamente raro, se ocurre en el 1%, ¿ya? Y a grande escala esto igual puede ser importante, o sea, se puede estar con un poder bajo para detectar. No se hizo tampoco análisis de costo, entonces no sabemos, digamos,
cuántos frascos finalmente utilizaron, cuánto les costó, etcétera, cuánto costó todo el resto de la hospitalización y cuánto se ahorró, digamos, con los pacientes que finalmente mejoraron su función renal o no hicieron aquí, básicamente. Em, Ahora, en el material suplementario, también se ve que se hizo seguimiento de todos los outcomes a los 30, 90 y 180 días, ¿ya? Y no hubo ninguna diferencia, ¿ya? Por lo tanto, eso sugiere un poco que no hay beneficio tanto a largo plazo de la función renal. Ahora, ellos concluyen que básicamente los pacientes adultos que van a cirugía cardíaca electiva con SET, la difusión de aminoácidos disminuye significativamente la ocurrencia de X sin efectos adversos. ¿Qué estamos haciendo en LUC? La verdad es que el LUC lo estábamos haciendo desde hace unos meses, un poco impulsado por el doctor Garrido, que básicamente él fue el que me envió el paper inicialmente. Yo estaba como en una conversa con él, qué sé yo, y me envió el paper y dije, ah, mira, qué interesante, qué sé yo, y se entusiasmó un poco y ya, empezó a usarlo. Bueno, lo empezamos a usar, pero no lo tenemos muy protocolizado, no es una conducta estándar, no lo estamos haciendo en todos los pacientes, básicamente los pacientes que hace Garrido, ¿ya? Y lo que yo puedo averiguar es que el costo del aminoácido que estamos ocupando, que es la aminoven, no es el mismo aminoácido, mezcla de aminoácidos que utilizaron en el estudio, este aminoven sí tiene alta concentración de arginina y de glicina, ¿ya? Que es más o menos estándar. El costo es alrededor de 15.000 pesos, 15.700. ¿Ya? Ahora, la pregunta crucial de aquí de todo esto, y ahí es mis 2 centavos, que ¿qué creo yo que sirve, no sirve, etcétera? Yo creo que el estudio está bien diseñado, o sea, en el fondo demostró lo que tenía que demostrar. El punto está en que demostró lo que tenía que demostrar en algunos subgrupos que uno básicamente no encuentra mucho beneficio real, ¿ya? Uno podría extrapolar esto a todos los pacientes si es que, por ejemplo, que se han encontrado disminución real en la incidencia de diálisis o en la mortalidad, por ejemplo, ¿ya? Y lo otro que no sabemos es si esta misma mezcla de aminoácidos es igual al protocolo. Por lo tanto, no sabemos si podemos extrapolar estos mismos resultados a los aminoácidos que estamos utilizando, ¿ya? Ahora, por el otro lado, no es tan caro, no encarece mucho la prestación y es inocuo. La verdad es que es pasar un frasquito 40 ml/hora, no tiene mucha incidencia, no molesta mucho. Y pareciera ser que es bastante seguro y no genera reacciones adversas, por lo menos en lo demostrado. Eso quería mostrarles. ¿Tienen alguna pregunta, consulta? Vamos a conversarlo. No sé si alguien levantó la mano, porque no logro ver bien aquí en la vista. Mati, súper bueno el trabajo, súper interesante. Y interesante que lo estén usando ustedes también acá, porque esto da pie para poder usarlo. Sobre todo, lo que yo tenía justo estas preguntas, si lo estaban usando y cuánto costaba, porque eso es relevante al final del día si tú estás demostrando una diferencia, no sé, un 20% de un desenlace que no es poco, Relevante. digamos, que no tenga claro, igual es relevante. Es súper razonable usarlo, sobre todo si tampoco tiene efectos colaterales. Así que yo creo que suena bien, como decía, es biológicamente plausible. El hecho de que tenga arginina, el precursor de óxido nítrico, o sea, digamos, del óxido nítrico, en el fondo, claro, un precursor.
Sí que es plausible el efecto, digamos. Ahora, que no funciona a Claro, largo plazo, bueno, eso está por demostrarse, ¿sí? Porque exacto. van a ser diferencias tan chicas que van a necesitar muchísimos más pacientes, pero a lo mejor vamos a ir hacia allá. Sí. Sí, o sea, definitivamente yo me quedo un poco con una nota del editor que también la hizo el doctor Shawn, Andrew Shawn, en el mismo New England este mes, de hecho. No lo quise poner ahí para no hacer tan densa la presentación, pero básicamente él concluye lo mismo, o sea, en el fondo que nadie puede negar que el trabajo está bien hecho, básicamente, y demostró lo que tenía que mostrar de manera clara, y que este tipo de trabajos son los que particularmente cambian conductas. Muy probablemente lo que pueda ocurrir ahora es que durante el desarrollo de las nuevas guías de prevención se empiece a recomendar la infusión de aminoácidos, no buscando obviamente un outcome a largo plazo, pero sí ya sabemos que por lo menos previene un poco, al menos la baja de la velocidad de filtrado glomerular perisec, ¿no? Lo cual igual es relevante, ¿no? Ahora, obviamente, como dice Tito, hay que esperar a que otros trabajos lo revaliden, se reproduzca, y básicamente ojalá otros se adentren un poco a ver outcomes un poco más duros como mortalidad o incluso solamente, digamos, incidencia de diálisis. Ya, así que eso por ahora. Lo otro es que, efectivamente, claro, quise incluir el costo porque el costo es relativamente bajo para lo que es. Por lo tanto, es una intervención que parece ser que no molesta. Entonces, uno no tendría mucha excusa para no utilizarla, siendo que tiene un beneficio bastante palpable y bien demostrado, ¿no? Seba. Mati, ¿me escucháis? Sí, Oye, sí, pues es súper interesante. De hecho, como lo hemos conversado, desde el punto de vista metodológico, es un trabajo súper potente. Está publicado sí, en el New England, que no deja de ser. no es Eh, el Icarito, ¿no? y, y lo que hemos hablado como desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que puede cambiar? Probablemente abre una puerta súper significativa para nuevas líneas en nosotros, con algún Mm, biomarcador que sea mucho más específico de identificación de daño renal precoz, porque sabemos mm, todos que la CREA se le da súper tardía, como dijiste, sí, hacer todo el diagnóstico de aquí en base a la CREA nos deja mucho más atrás, por 24, o así sea, un es. día, 2 días después de que el evento pasó, eh, y como los resultados muestran, lo que hubo de forma bien significativa fue una reducción como del paciente que hacían aquí uno, que no Así es es. muy significativa en relación como a la mortalidad, sino los pacientes que más impactan desde el punto de vista como en morbilidad son los pacientes que caen a Sí, AQ3. Entonces probablemente así ese sería un nicho que debíamos explorar. Probablemente, como te decía, también con biomarcadores que sean mucho más específicos y también puede ser extrapolable a otras poblaciones que también hacen aquí. Por ejemplo, los mismos pacientes así es. grandes con No, alto cirugía riesgo tórax, hígado, etcétera. Exacto. hepático, los pacientes de columna que también pueden hacer una intervención. Lo otro que, como lo hemos hablado, el gran pero es que uno lo parte, tiene que estar 48, 72 horas en la infusión y ocupa un solo lumen de una vía central. Mm, Entonces, requiere sí o claro. sí eh, tener accesos inclusive un poco más diversos Claro. porque los aminoácidos te consumen una vía del central. Claro, básicamente es como una nutrición parenteral, de hecho. Claro, efectivamente. Una cosa que no mencioné y que ahí lo mencionaste un poco entre líneas, Seba, es que efectivamente una de las críticas de este trabajo, además del diseño más que nada, es que ellos no utilizaron ningún biomarcador para identificar pacientes de alto riesgo, como lo hicieron en el trabajo de la glutamina. Ellos lo justifican porque básicamente las guías salieron en el 2022. Y si se fijan, ellos empezaron a reclutar al paciente, el protocolo lo publicaron antes y reclutaron pacientes desde el 2019. O sea, ni siquiera salían las guías que recomendaban ya el uso de biomarcadores. Eso salió después. Por lo tanto, quedó ahí como medio pendiente eso, y queda pendiente en que algún otro trabajo mezcle un poco estos dos trabajos anteriores. Utilice, por ejemplo, el NephroCheck, que es como que está súper validado,
pero quizás con los mismos criterios que utilizó este trabajo, la misma forma de randomizar, etcétera, y quizás ahí pueden encontrar una diferencia bien interesante. Eso da paso para hacer un trabajo, digamos, uno pudiese hacerlo también a nivel local y pudiese reproducir, digamos, la experiencia con quizás otra herramienta, lo cual es como atractivo también desde el punto de vista de la investigación.